¿Cuál cree usted que es la pregunta más importante que toda persona debe hacerse y responder correctamente? Piénselo por un momento. ¿Cuál es la pregunta más importante que toda persona debe hacerse y responder correctamente? Y esta pregunta no es acerca de algo externo. Esta pregunta apunta a algo propio de nuestro corazón. Tenemos que indagar esa dentro de nosotros. Y la pregunta más importante, espero que usted la haya acertado en el test. La pregunta más importante que todos debemos hacernos y responder correctamente es esta. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Y yo te pregunto hoy, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Porque la respuesta a esta pregunta depende del destino eterno de cada ser humano. Por eso la pregunta más importante. Y es que adicionalmente, el responder esta pregunta tiene efectos y bendiciones prácticas. Porque si respondemos correctamente esta pregunta, otorga el vivir una vida en esta tierra libre de temores por las circunstancias que parecieran levantarse en nuestra contra. ¿Alguno quisiera eso? ¿Vivir libre de temores de las circunstancias que parecen levantarse en nuestra contra? Yo sí. Y es posible solamente con el Señor Jesucristo. Y la Biblia en su suficiencia, en el Evangelio de Marcos, nos ayuda a responder correctamente esta pregunta que todos debemos constantemente hacernos, hermanos. No es decir, yo creí a los 15 años, hoy soy un viejo, un hombre mayor de 50, y porque yo creí hace 15 años ya estoy asegurado. No. ¿En quién creo hoy? ¿En quién confío hoy? Y en este Evangelio vemos que los milagros de Jesús y sus obras les iban indicando a los discípulos la realidad de Jesús como el Hijo de Dios. Y por favor tengan el Evangelio de Marcos abierto, porque vamos a estar ahí. Ese va a ser nuestro punto de donde vamos a estar tratando la Escritura hoy. Y miren cómo empieza Marcos en el capítulo 1, versículo 1. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. O sea, Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Puede algún hombre tener un título más exaltado que este? El Mesías, el Hijo de Dios. El Dios que se había hecho carne y estaba en medio de ellos, habitando con ellos. Pero como vamos a ver, esta fue una realidad que Jesús, Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo, esa fue una realidad que ellos por la dureza de su corazón les tomó tiempo para comprender. Y eso lo podemos ver en Marcos hasta el final. Ellos terminan casi en dureza de corazón porque les costó comprender esta realidad. Esta realidad de Jesús como el Hijo de Dios. Dios mismo en la carne, la podemos ver claramente en el texto que vamos a estudiar en esta mañana. Y por favor acompáñenme a Marcos 4. Marcos 4. Y vamos a leer los versículos 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41. Ese mismo día, caía ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había con él otras barcas. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oremos. Señor Padre Santo, te pido, Padre Santo, que seas tú acompañando la exposición de tu palabra, que ilumine los corazones de todos nosotros, Señor,
que podamos encontrar, Señor, lo que tú deseas que tú oigas acerca de tu Hijo hoy, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Por favor, actúa en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ver al Señor en su verdadera dimensión, como tú lo revelaste y como tú realmente lo has dispuesto, Señor. Padre Santo, te damos gracias. Sea esta enseñanza, Señor, este tiempo, este estudio de tu palabra para tu honra, para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. El Evangelio de Marcos es muy particular, porque en el Evangelio de Marcos se registran 19 milagros. Y es un evangelio muy dinámico, ¿sí? Y si ustedes miran, 16 de los 19 milagros, o sea, casi la mayoría de los milagros, se encuentran en los primeros 8 capítulos de los 16. O sea, en la primera mitad de los capítulos, Jesús ya ha hecho muestras suficientes de esos milagros que apuntaban a su deidad, a apuntar que Él era Dios. Y estos milagros, ¿por qué Dios hizo esos milagros por medio de Cristo y por qué Cristo hizo esos milagros? Porque estos milagros identificaban a Jesús como el Cristo. Esos milagros mostraban que el Hijo de Dios era Jesucristo y que por lo tanto debemos seguirlo. O sea, el Evangelio de Marcos nos muestra múltiples señales y milagros de Cristo que nos invitan a seguir a Jesús. Y si estamos hoy aquí en la iglesia, es porque hemos tomado esa decisión. Espero que sea así, de seguir a Jesucristo y ser discípulos de Él. Los milagros y las obras de Cristo demostraban su deidad, pues nunca cosas como estas habían sido vistas. Fueron cosas por primera vez vistas en la historia, estas obras que Jesucristo estaba haciendo. Y aparte de ello, Jesús enseñaba como uno que tiene autoridad. Yo podría enseñar bien la palabra del Señor, pero en mí mismo no hay ninguna autoridad. Pero Jesús en su persona tenía autoridad, porque hacía milagros, expulsaba demonios, y como vimos en esta historia, incluso ordenó a los elementos de la naturaleza que se calmaran. Ningún predicador puede hacer eso. Y si lo hace, es un falso maestro. Es un poder que solo le corresponde a Dios. Lo decían espíritus inmundos. Vamos a Marcos 1:22, por favor. 1:22 y 27. Miren lo que pasaba acá, dice Marcos 1:22. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Sanó a un paralítico, demostrando que él también tenía autoridad para perdonar pecados. También tenía autoridad para perdonar pecados. Marcos 2, 10 y 12. Mire lo que sucede acá, Marcos 10 y 12. Mire lo que le dice al paralítico. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. ¿Qué palabras ven? Asombrados. Jamás hemos visto cosas semejantes. Dios nos estaba visitando en Jesucristo. Dios estaba en la tierra. Jesucristo declaró su señorío sobre el día de reposo por medio de sus milagros. Miren allí en el 2:28 lo que dijo el Señor Jesucristo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y en ese contexto de autoridad, de milagros, de señales de un Cristo, Dios encarnado que viene en la historia y hace cosas que nunca habían pasado. ¿Sí ven la misericordia de Dios? Dios se encarna en Jesús y viene a hacer obras que nunca habían sucedido. Y después vamos a ver que era para salvarnos, para salvar al pueblo de Dios. Y en ese contexto de autoridad, de milagros, de señales, es que llegamos a esta historia en capítulo 4 de Marcos. Un Jesús haciendo milagros, pronunciando palabras con autoridad como nadie lo había hecho. Un Jesús que hablaba de los demonios, le temían, le obedecían y se iban de las personas.
Un Jesús enseñando al pueblo acerca del reino de Dios por medio de parábolas y explicando todo en privado a sus discípulos. Vamos allí justo antes de la sección que vamos a estudiar en esta mañana, versículos 33 y 34. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba la palabra, según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus discípulos. ¿Ok? Entonces, un Jesús maestro que enseñaba. Pero en este pasaje vemos algo diferente. Y voy a hacer un paréntesis acá. Y es que la enseñanza del Señor es teórica y práctica. Ayer fue lo fácil y hoy escuchar, amén, gloria a Dios. Qué gozo, hermano. Cuando salgas hoy acá, puedes enfrentar una tormenta muy fuerte. O viniste acá descansando de la tempestad. Y Dios pone esas pruebas para probar nuestra fe, para que lo conozcamos, confesemos que Él es Dios y pongamos toda nuestra confianza solamente en Él. Así que ambas cosas son talleres. Así que Dios, porque no está Marco, porque no está el pastor David, Él no va a quedarse sin trabajar con ustedes, amados hermanos, ni conmigo, en su trabajo, en su familia, en su salud, en cualquier situación. El Señor traerá situaciones para que pongamos los ojos solamente en Él, pero de la forma correcta, como vamos a ver en esta mañana. Porque en este pasaje, Marco nos presenta un milagro que sobrepasa a los demás hasta ese momento. Y yo les estoy explicando la palabra del Señor y les pido por favor que estén atentos con toda la atención que su ser les demanda. Porque es un milagro totalmente diferente, maravilloso, diferente a los que había hecho hasta el momento. Un milagro que apunta inequívocamente a la deidad de Jesús y su poder. Un milagro que evoca los salmos del Antiguo Testamento. Un milagro que evoca las obras de Dios rescatando a Israel de Egipto en medio del desierto, cruzando el Mar Rojo en seco como paredes de agua a los lados. Y el mensaje de hoy lo he llamado la tempestad que revela nuestra fe. La tempestad que revela nuestra fe. Y veremos cómo Marcos, al relatar este grandioso milagro de Jesús, nos muestra tres verdades acerca de Jesús que nos llevan a entender su deidad y así confiar en Él. Tres verdades acerca de Jesús que nos llevan a entender su deidad. O sea, si alguien no entiende la palabra deidad, es que Él es Dios. Deidad, que Él es Dios, y así confiar en Él. Y las dos cosas son importantes. Porque afuera en esas procesiones, muchos dicen, sí, Él es Dios, pero no confían en Él y mucho menos toman decisiones en su vida pensando en Él. Es decir, lo confiesan, dicen que es Dios, pero no es Dios para ellos. Esa es la verdad. Pero también nos podría pasar y a veces en nuestras vidas nos pasa. ¿Y cuáles son esas tres verdades acerca de Jesús que nos llevan a entender su deidad para que así confiemos en Él? Primera verdad, versículos 35 y 37 al 37. Jesús dirige nuestras vidas. ¿Amén o no? ¿Jesús dirige nuestras vidas? Claro, así no lo sepamos. Cuando estamos en la tempestad, ¿quién nos puso allá en la tempestad? El Señor, y eso lo vamos a ver hoy. ¿Sí? Jesús tiene autoridad soberana, amén. Amén. Si pudiera gritar más fuerte, gritar amén. 38 y 39, Jesús tiene autoridad soberana. Jesús dirige nuestras vidas, Jesús tiene autoridad soberana, versículos 38 y 39. Y Jesús, y aquí entramos nosotros, porque Él nos dirige, bueno, ok, vamos. Jesús tiene autoridad, yo no puedo ayudarle en la su autoridad ni resistirme, pero aquí entramos nosotros. Jesús exige una fe correcta en Él. Jesús, como Dios, demanda una fe correcta en Él. Versículos 40 y 41. Entonces, Jesús dirige nuestras vidas, Jesús tiene autoridad soberana y Jesús, por lo tanto, demanda una fe correcta en Él de nuestra parte. Empecemos a mirar el texto bíblico mirando el primer punto, que Jesús dirige nuestras vidas y cómo esto se mostró en la vida de los discípulos.
Versículos 35 al 37, leamos el versículo 35. Ese mismo día, caía ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Voy a parar ahí. Algo muy sencillo. ¿Ustedes creen que Jesús les hizo pasar al otro lado del lago? Y ya les digo el contexto de lo que estaba pasando. Por casualidad, ¿ustedes creen que Jesús da una instrucción? Porque hagámonos allá porque hace fresquito, a ver qué pasa. No, Jesús sabe todo lo que va a pasar. Es más, Jesús dirige lo que va a pasar. Jesús sabe lo que va a pasar. Ellos lo vieron así, pasemos al otro lado. Ok, Señor, vamos. Rutinario. Ellos no tenían ni idea de lo que iba a pasar. ¿Sí? Pasemos al otro lado. De los discípulos, ¿quién dio la orden de pasar? Jesús. Jesús es el jefe, es el Señor, es el que manda. ¿Sí? Y Jesús, veamos un poquito del contexto para que entendamos, como vimos en el curso, entendamos el contexto para que sepamos qué estaba pasando. Y es que el ministerio de Jesús en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, es un ministerio que es descrito como muy intenso. Era tan intenso que si nosotros sufriéramos de esto, sufriríamos mucho. Ya les voy a mostrar por qué. Jesús 3:20, mira lo que dice. Llegó Jesús a una casa, Marcos 3:20, y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. O sea, ese nivel de incomodidad, que una vez estuvimos predicando, estuvimos en un curso, por lo menos déjenme comerme una hamburguesa, algo, y llegar a la gente, no, enséñame o algo, y no lo dejaran comer a uno. O sea, así era el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque la gente estaba sedienta de escuchar al Señor. ¿Y el que hacía? No, más tarde. Ok, hablemos. Qué lindo el Señor, o sea, entregado a las personas, no buscando lo suyo propio, sino buscando servirnos a nosotros que lo necesitábamos y lo necesitamos. Estas multitudes necesitadas que seguían a Jesús para ser sanados también de sus aflicciones. Marcos 3, 9 y 10, miren. Y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran. Porque él había sanado a muchos de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. O sea, la gente se echaba sobre Jesús para que lo sanara. ¿Por qué Jesús? ¿Se han preguntado por qué Jesús se hizo en las barcas a enseñar? ¿Le tocó? Porque la gente lo acechaba y la única forma de escaparse de la gente, sacar las barcas, como vamos a ver, solo les cabían esas barquitas del mar de Galilea, 15 personas. Ay, si se meten miles se hunde. O sea, no puede meterse. Entonces Jesús se hacía acá, servía también de una plataforma acústica, les hablaba y de esa manera tenía que hacerlo, se separaba de ellos escuchaban en la orilla y por eso es que vemos a Jesús tantas veces en esas barcas. ¿Sí? Entonces, un ministerio de aflicciones. Jesús mirando cómo atendía las necesidades de ellos. Un día que Jesús había enseñado la parábola del sembrador, o los terrenos que conocemos, para hablar de los misterios del reino de Dios. ¿Sí? Pero, ¿por qué decimos que Jesús dirige todo en su soberanía? Porque Jesús mismo había llamado a los discípulos. ¿Ustedes recuerdan en la Biblia alguna vez un discípulo que Pedro dijo, yo quiero ser tu discípulo? ¿Alguno dijo, yo quiero ser tu discípulo? Él los llamó a todos. Marcos 3:13. Después subió Jesús al monte, llamó a los que él quiso y vinieron a él. Llamó a los que él quiso y vinieron a él. Alguno dijo, no, Señor, no. Llamó a los que él quiso. ¿Qué les dijo? ¿No os escogí yo a vosotros? Sin embargo, aún así uno de ustedes es un diablo. Hablando de Judas, y dijo en otro evangelio. Y porque Jesús los llama, y Jesús también determinó el propósito de las vidas de estos discípulos. Hay más adelante versículos 14 y 15. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. ¿Sí? Jesús los llama y Jesús les da el ministerio a ellos. Jesús dirigiendo el camino de sus discípulos. Y ahora Jesús les da una orden puntual que parece no tener nada extraño. Pasemos al otro lado. Pero vamos a ver la grandeza de esta instrucción acá. Jesús quería alejarse de las multitudes por 3 motivos, miren. Y aquí un poquito de instrucción teológica del ministerio del Señor. Jesús, ¿por qué tenía que alejarse de la multitud? Había 3 motivos que vemos en los evangelios. Primero,
Jesús hacía muchos milagros, Jesús proveía pan, satisfacía necesidades temporales y físicas, y el primero quería evitar un ministerio superficial que solo buscaba sus milagros y su provisión. O sea, el Jesús supermercado. Vamos allá porque no trabajo, me escucho una charla y me dan comida. Es posible que hubiera personas que escuchaban así porque le dieran comida. Pero Jesús no quiere eso. Él alimentaba en misericordia a las personas. Y aunque Jesús nos provee todas las cosas, Él quería evitar un ministerio centrado en la provisión de milagros y solo comida, porque hay muchas iglesias que solo se cierran en esto, de supuestamente dar milagros y supuestamente dar provisiones, y no busca las cosas del Espíritu. Segundo, Jesús debía seguir predicando en Galilea, en Judea y en Perea las buenas nuevas del reino de Dios. O sea, Jesús no podía quedarse quieto, Él tenía que moverse. Tenía que moverse para llevar el mensaje del Evangelio, ¿sí? El mensaje del reino de Dios que se había acercado a los hombres por medio del Señor, por medio del Señor Jesucristo. Miren Lucas 4, 42 al 43. Lucas nos muestra aquí una imagen de esta realidad de que Él tenía que seguir predicando en otros lugares. Lucas 42 al 43 dice lo siguiente: cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario, y las multitudes le buscaban. Y llegaron a donde Él estaba, y procuraron detenerle, para que no se separara de ellos. O sea, querían retenerlo, ¿sí? Pero Él les dijo: también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Tenía que ir a varias ciudades. Y tercero, Jesús tenía que retirarse de las multitudes porque Jesús buscaba tiempo a solas con sus discípulos para darles instrucción especial, como aquí es el caso. Pasemos al otro lado, les iba a hacer un taller práctico, un examen práctico de su fe, ¿sí? Y Jesús estaba entonces dirigiendo las circunstancias de su discipulado a sus discípulos, ¿sí? Veamos allí más adelante 38, 4, 38, 1, 38 y 39, Marcos 1, 38 y 39, dice: Jesús le respondió en la misma escena, ¿sí? Miren, pasamos algo muy similar. Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he sido enviado. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Entonces vemos que el Señor se retiraba por estas circunstancias. Y leamos ahora el versículo 36, Marcos 4, 36. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba. Ya había otras barcas con él. Pareciera que no dijera mucho. Bueno, entonces dejan la multitud, se llevan a Jesús como estaba, o sea, lo cogieron como estaba, o sea, no tienen que ponerle una interpretación muy difícil. Lo tomaron como estaba el Señor, lo pusieron en la barca y se fueron obedeciendo la orden de Jesús y lo llevaron en la barca, ¿sí? Ahora hablemos un poquito del mar de Galilea, de la barca. Ahorita vamos a hablar del mar de Galilea, pero veamos la barca. Esa barca era una barca pequeña, tenía más o menos 8 metros de largo, 2,5 metros de ancho y como 1,5 metros de altura. Tenía 2 remos a los lados, ahí fue donde se subieron, para que ustedes no piensan que era un yate o algo grandísimo, era una barquita de un pescador de Galilea. Y le cabían más o menos 15 personas. Si contamos Jesús con los 12, ¿cuántos son? 13, entonces prácticamente la capacidad iba allí para ellos 13. Dice Marcos que había otras barcas. Marcos es el único que nos da este contexto de este pasaje en los evangelios. Y no sabemos por qué lo menciona y no las vuelve a mencionar. O sea, es un misterio allí porque hay otras barcas. Pero muy posiblemente tiene el propósito de mostrar que las multitudes, aunque ellos se fueron en la barca, otras barcas querían seguirlo, ¿sí? Pero es claro, para entender esta historia, este relato, esta narrativa, que el milagro solo presenciaron, era una sesión privada de instrucción para sus discípulos. O sea, estuvo diseñado para sus discípulos. ¿Okay? Versículo 37, miramos versículo 37. ¿Sí? Pero se levantó una violenta tempestad
y las olas se levantaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. ¿Sí? Pero, ¿sí ven el pero? El contraste. Pero se levantó una violenta tempestad. ¿No ven el contraste? Si uno está con Jesús, el Dios poderoso, ¿cómo es que yo voy a sufrir tempestades con Jesús? ¿Cómo así que pero? Seguían a Jesús, pero vino una gran tormenta que amenazaba sus vidas, porque eso es lo que vemos acá. Esa tormenta, humanamente, naturalmente, los iba a ahogar. Los iba a ahogar, como lo describe Marcos. Los discípulos estaban jugando de locales. Ellos eran hombres experimentados en el mar. Y si ellos se asustaron, es que esta tormenta en verdad era diferente. Vivían de la pesca en el mar de Galilea, como Pedro y su hermano, Andrés. No esperaban tal tormenta tampoco, porque cuando uno es marinero y está acostumbrado a cierto lado, un mar, uno sabe más o menos cuándo se levantan tormentas. Ellos no esperaban esta tormenta. Pero Marcos nos describe que no era una tormenta normal. Era un gran torbellino, un huracán generado por el viento. Era un viento monstruoso, imponente, muy poderoso, que estaba moviendo las aguas. Y la Biblia de las Américas dice que era violenta, indicando su gran tempestad, su gran intensidad. ¿Sí? Y el griego es muy descriptivo y nos indica cuando dice allí, en el versículo 38, dice, de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Lo que realmente está diciendo allí es que la barca estaba a punto de hundirse. ¿Sí? Estaba a punto de hundirse. ¿Sí? Y que esta tormenta era por fuera del estándar de las intensidades normales. O sea, el griego, cuando miramos vemos que esta tormenta era por encima de las tempestades que se veían normalmente. O sea, una tormenta especial. ¿Sí? Ya consecuencia de la tempestad, y es que es muy vivido, o sea, el Evangelio de Marcos es el más vivido de todos los evangelios. Es el que da más detalles. Es el que da más detalles. ¿Sí? Y uno de los detalles que da es que literalmente dice que las olas se levantaban arrojándose contra la embarcación. O sea, era como si las olas hubieran tomado vida y apuntaban a la barca. Están apuntando a la barca como para hundirla. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Y la barca, a pesar del esfuerzo de los discípulos, muy seguramente sacando agua, se estaba llenando de agua y se encontraba al borde del colapso. Y lo que nos dice Marcos es que ya se iban a hundir. O sea, ya se iban a hundir y en medio de esa tempestad se iban a ahogar. ¿Sí? Es decir, estaban en peligro inminente de muerte, literalmente. Ellos iban a morir. Es como si estamos en un avión, hay turbulencia y se vino abajo el avión. Es una situación así de miedo, de pánico. Dios nos guarde ese miedo de un avión. ¿Sí? Y se sabe que el mar de Galilea es famoso por estas fuertes y súbitas tormentas que se generan. ¿Por qué? Un poquito de contexto de lo que pasaba allí. Hay un monte histórico, tenemos en el Nuevo Testamento el monte Hermón, está allí al norte y tiene más o menos 2.800 metros, como Bogotá, más o menos un poco más alto. Y el mar de Galilea es cálido. ¿Sabían ustedes que el mar de Galilea está a 200 metros por debajo del nivel del mar? O sea, está por debajo del nivel del mar, o sea que es un calor tremendo. 200 metros por debajo del nivel del mar es bastante altura por debajo y eso genera mucha temperatura. Y este mar entonces, por esas diferencias de temperatura, se armaban estos torbellinos. En este mar que pues no es muy grande, ¿sí? Pero era suficiente para generar estas tormentas, ¿sí? Pero ahora, yo no vine a escribirles un fenómeno meteorológico, ni Marcos tampoco. Solo quiero que entiendan un poquito el contexto, que la amenaza era real, ¿sí? En realidad, Jesús, dirigiéndolos, los había llevado a esta tormenta que ahora amenazaba sus vidas. Suena como ilógico, ¿no? Jesús los está dirigiendo a una tormenta que amenazaba sus vidas. Pero esto presenta una enseñanza para nosotros. Y algo que nosotros debemos saber.
que nuestro caminar con Jesús no estará ni ha estado libre de temores, de peligros y de grandes dificultades. ¿Quién puede decir, antes, cuando hemos creído en Jesús, se ha puesto la vida más difícil, más problemas, pero más gloriosa, ¿no? Más fortalecidos? Y es que Jesús no nos promete que no haya dificultades. Pero si Él promete, Él sí promete usar esas dificultades para nuestro bien. ¿Sí? Y Él nos ha prometido tales dificultades. Vamos allá, Juan, por favor. Vamos a Juan 16:33. Juan 16:33. Dice, Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán o tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea que a pesar de la tribulación podemos tener paz en Jesucristo. Y hay otros versículos, como 2 Timoteo 3:12, que todo el que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. O sea, está prometido que en el mundo tendremos aflicciones. Nuestra vida siguiendo a Cristo tendrá temporadas de fuertes tormentas, que pueden ser más frecuentes que las temporadas de aguas tranquilas. ¿Sí? Y como creyentes debemos estar preparados para esas tormentas que de seguro vendrán. Y yo sé que si ustedes son hijos de Dios, ustedes ya han estado en tormentas, o están en tormentas, y vamos por alguna tormenta. Vamos por alguna tormenta en algún momento. Tenemos que enfrentar la tormenta, pero tenemos al Señor con nosotros. Y eso es lo que tenemos que ver hoy, tenemos que ver siempre. Pero como veremos aquí, solo con una fe correcta en Jesús hará que afrontemos correctamente esas tormentas. La única forma de afrontar correctamente esas tormentas glorificando a Dios es teniendo una correcta fe en Jesús, un correcto entendimiento de Jesús y una correcta relación con Jesucristo. ¿Sí? Y vemos aquí en este primer punto que mientras los discípulos se mostraban totalmente fuera de control de la situación, estaban desesperados. ¿Jesús qué hacía? Jesús estaba en total y completo control de la situación. Jesús dormía, ¿no? Jesús estaba durmiendo y también ahí vemos su humanidad porque venía un día de mucho trabajo, ¿sí? Y esta actitud de Jesús durmiendo nos conecta a la segunda verdad de por qué creer en la deidad de Jesús y así que confiar en Él. La segunda verdad que nos lleva a entender su deidad y confiar en Él. Y la segunda verdad es que Jesús tiene autoridad, Jesús tiene autoridad soberana. Versículos 38 y 39. Versículos 38 y 39. Miren lo que dice acá. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. ¿Sí? Jesús soberano. Miren, mientras que los discípulos estaban desesperados y temerosos por sus vidas, Jesús literalmente estaba durmiendo. Literalmente estaba durmiendo. Y el único lugar donde se podía dormir en ese pequeño barquito, ¿de acuerdo? De 2,5 metros de, ya se me olvidó el largo, 8 metros ya me acuerdo. O sea, una pequeña embarcación. La única parte que se podía dormir era en ese barco pesquero, era en la popa, en la parte de atrás en la popa que había como un colchoncito que estaba pues acolchado. Nuestro Señor puso su cabeza allí para dormir, pero tampoco creo que eso fuera muy cómodo en 2 metros de ancho, pero bueno, ahí estaba durmiendo el Señor, estaba agotado, ¿sí? Y el Señor estaba durmiendo sobre ese almohado cojín de cuero ubicado en el asiento del timonel, porque ahí era donde se hacía, el comandante, el piloto del barco, y ahí dirigía la embarcación, ¿sí? Y esta escena nos muestra el gran misterio de Cristo. Como hombre, Jesucristo estaba realmente extenuado del ocupado día que había tenido a la otra orilla del mar de Galilea. O sea, Jesús como hombre, su ministerio fue totalmente extenuante. O sea, Jesús, como dicen, la dio toda. O sea, Jesucristo fue un ministerio esforzado. Jesucristo
estaba trabajando todo el tiempo, se esforzó por su ministerio y estaba aprovechando las 2 horitas que toma cruzar el mar de Galilea de una orilla a otra. Entonces aprovechó las 2 horas y estaba durmiendo. ¿Sí? Pero vemos el contraste, a diferencia de los discípulos, Jesús dormía y no se angustiaba por la situación. O sea, Jesús no se angustiaba y eso es lo que debe hacer un hijo de Dios en medio de la adversidad. Yo les voy a decir algo, hermanos. No lo tenía aquí en el manuscrito, pero les voy a decir algo. Cuando uno está en aflicciones, uno empieza a saber los detalles de la aflicción. Uno empieza a ver las olas que se le vienen. Uno empieza a ver las imposibilidades. Y a veces intenta calmarse con decir, no es tan grave finalmente. No, esa no es la actitud. Pues sí puede ser bien grave. Porque aquí vemos que ellos iban a morir. Eso es la terapia mundana. No es tan grave. Pues sí, tienes un cáncer, te vas a morir. Sí, te vas a morir. Muy seguramente te vas a morir. No es decir, el cáncer no es tan grave. Sí, estás mal. Es que poner la fe en Jesús. Eso es lo importante, poner la fe en Jesucristo. No es engañarnos y decir que la circunstancia no es mala. Eso es lo que hace los hijos que no conocen a Dios. Nosotros estamos llamados a decir, sí, esta tormenta es grande, pero yo tengo un Dios más grande. Y tengo un Dios que domina esta tormenta. Que ningún hombre se puede poner delante de él. Ni ninguna montaña, ningún mar, ninguna situación es suficientemente grande ni siquiera para retarlo, ni para desafiarlo. Es el Dios Todopoderoso que pelea por mí. Que entregó su Hijo por mí. Y que se me ha dado a Cristo. ¿Cómo no me va a dar todas las cosas juntamente con Él? Hermanos, tenemos que mirar solamente al Señor. ¿Sí? Jesús, recuerden, Jesús hombre. Jesús nos muestra el ejemplo de un verdadero creyente sin defecto. El ejemplo de un creyente sin defecto es Jesús. ¿Queremos piedad? Estudiemos la vida de Jesús. ¿A qué horas oraba? ¿Qué hacía? ¿Cómo hablaba? A veces callaba. ¿Por qué callaba? Meditemos en todo eso. En Él está la sabiduría. Jesús no se angustiaba como debe hacer un hijo de Dios en la adversidad. Hermanos, cuando se pone dura, lo que más debemos hacer para no deshonrar a Dios es mantener la calma. Aún así, me vaya a la olla del martirio. Debo morir, ok. Ese fue el testimonio de los mártires. Glorificaban a Dios hasta el final, murieron. Pero no perdieron la calma. ¡Ay, me va a matar el emperador! ¿Qué voy a hacer? Se gozaban de haber ser tenidos por dignos de morir por causa del nombre de Jesús. ¿Quién da esa capacidad? El Espíritu Santo, hermanos. Uno es un cobarde, uno es un gallina. Y si uno tiene la fe en el Señor Jesús, uno es un cobarde, uno no puede. Solo el Espíritu nos puede hacer glorificar a Dios en medio de la adversidad. Pero más que esa dimensión de Jesús, como hombre confiado en Dios, porque Él era Dios, ese misterio que no podemos entender. Jesús estaba confiado porque Él estaba en control soberano de lo que estaba sucediendo. Yo les hago una pregunta. ¿Quién creó el mar? Jesús. Dios, Colosenses, creó todas las cosas por medio de Él. Evangelio de Juan. Todo lo que ha sido creado fue por medio de Él y lo que no ha sido, o sea, y si es algo fuera algo más, no es. O sea, todo lo que hay lo hizo Jesús. O sea, para Jesús, ¿qué es la mar? Estás muy brava. Si Él mismo era el que estaba en control de la agitación de esa agua. ¿Sí? Y Él estaba en control del agua y de toda la situación. Él conocía el corazón de los discípulos y sabía que estaban muertos del miedo. Sabía todo lo que estaba pasando. ¿Sí? Y su sueño fue interrumpido, su humanidad. Los discípulos le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y aquí es donde tenemos que analizar qué le están diciendo. Porque esta historia está en otros evangelios, está en Mateo y también lo vemos en Lucas.
Y cuando vemos la historia de otras perspectivas, en Mateo 8:25, los discípulos se refieren al Señor como maestro, ¿sí? Y ese título que le dan tiene algo de respeto, o sea, es como profesor, o sea, como... En ese momento Jesús era como un maestro, un erudito, el rabí, ¿sí? O sea, maestro, pero tiene un sentido de respeto como una persona de alto estatus. Pero es que a Jesús no le es suficiente que yo le diga doctor, Él es Señor. Todo lo que sea menos que Dios y Señor es escupir a Jesús. Jesús tiene el título más alto, tiene el nombre que es sobre todo nombre. Cualquier cosa que tú creas, que yo crea menor a que Él es Dios o Señor, es ofenderlo. Y esos títulos que le dan los discípulos en su crecimiento lo están en. Realmente ellos no lo querían ofender en ese momento, pero es que no habían entendido. Estaban en el proceso de crecimiento. Y nosotros estamos en ese proceso, hermano. Porque cada vez que vienen las aflicciones y me asusto, digo, todavía no tengo la fe clara de Jesús. Y se muestra la fuga de mi fe. Yo creía que creía, yo creía que confiaba, digo, no, me falta, perdóname. Y en Lucas también le dicen maestro, lo traducen maestro, pero tiene, en Lucas es donde tiene un sentido de un instructor de alto estatus, pero en ambos casos no lo confiesan como Señor. Pero en Marcos vemos algo diferente. Marcos nos muestra que en medio de la confusión, o sea, ustedes imagínense estar en esa barca. Ya se va a hundir. Ustedes no son futbolistas, ustedes son pescadores. Ustedes saben que lo que están enfrentando, que nos vamos a morir. Esa confusión en ese momento. Nos vamos a morir, esto se va a hundir. Se está hundiendo la barca. ¿Sí? En medio de la confusión y desesperación. Se refirieron a Jesús simplemente como profesor. O sea, le dieron el título más bajo. ¿Sí? Y cuando uno mira lo que ellos estaban diciendo, y aunque la traducción nuestra no puede reflejarlo claramente, ¿sí? La forma de referirse a los discípulos a Él no fue respetuoso, sino que lo estaban reprendiendo en medio de la crisis. Estaban regañando, como espabile, ¿qué pasa? Despiértese que estamos muriéndonos. La criatura reclamándole a su creador. Ay, nos reímos y no somos así. No somos así. Reprendiéndolo. Pero hermanos, era un grito de ayuda, un grito de auxilio. Es que se estaban muriendo, o sea, se iban a morir. Yo quiero que ustedes quede claro que estas en ellos iban a morir. Pero también tenía un tono acusador. Literalmente dice, maestro, ¿no te es de cuidado para ti que estemos pereciendo? O sea, ¿no te da nada que nos estemos muriendo? O sea, como demuestre quién es, o sea, demuestre. O sea, como probando al Señor. ¿Sí? Podríamos pensar, el que puede curar enfermos y expulsar demonios no puede salvar a sus propios discípulos. Habían visto muchos milagros de compasión por otros y aún se atrevían a preguntar si Él tendría cuidado de ellos. ¿Sí? En la falta de fe. Sus palabras reflejaban la manera en que las personas frustradas y desesperadas hablamos. Cuando estamos desesperados y frustrados decimos tonterías, hasta blasfemias. Se nos suelta la lengua. Y los discípulos con estas palabras estaban revelando su falta de fe en Jesús. Todo iba bien, hasta que hubo una dificultad, iban con el Señor, se recostaban a comer, todo en tranquilidad, pero cuando vino la prueba, ya se vio el respeto que le tenían y la estima que le tenían al Señor. O sea, el entendimiento del nombre de Jesús aún tenía que crecer. Y las pruebas revelan el grado del entendimiento del nombre que tenemos de Jesús. Eso toma tiempo, hermanos. Todos estamos en proceso. Estaban revelando su falta de fe en Jesús, su falta de confianza. Y yo quiero que cuando estudiamos las palabras, fe significa confiar en el sentido de la relación con Jesús.
Yo no creo solamente que Él es la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo de Dios encarnado, que murió en la cruz, el Mesías. Amén, amén, amén y gloria al Señor. Pero la fe que salva es la confianza en Jesús. Que con Él voy hasta que me muera. Como los mártires. Niega a Cristo, ¿no? Quémame. Méteme en un caldo y cuéceme. Desóllame. Y así murieron muchos. Traspásame con esa lanza. Crucifícame de cabeza. Decapítame, Pablo. Yo no voy a negar a Jesús. Hasta el final confiando en Jesús. Fidelidad. Fe y fidelidad. La fidelidad es le obedezco a Jesús a pesar de lo que pasa. A pesar de que se vea bueno cortar el caminito por acá para que la iglesia crezca. No voy a hacerlo. Porque yo sigo a Jesús derecho y Jesús no necesita que yo peque para ayudarle en su plan evangelístico. Es derechito. Y esa es la velocidad del Señor que dirige nuestras vidas. Estaban demostrando su incomprensión de la identidad plena de Jesús. Pero esos discípulos son un espejo de nosotros. Yo no traigo este mensaje para que digamos, ay, esos discípulos, qué malos alumnos. Yo soy muy buen alumno. No. ¿Cuántas veces nos vemos reflejados en esa actitud de los discípulos? ¿Cuántas veces nos vemos reflejados en esa actitud de los discípulos? En lugar de hacer que nuestras peticiones sean conocidas por Dios, para que Él nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hacemos? O que nos dé su sabiduría para manejar las situaciones. Como vimos en el curso, esa habilidad práctica de vivir una vida piadosa, nos quejamos. Es que me pasó esto. Es que me pasó lo otro. O criticamos a Dios, ¿no? Y si no lo decimos de palabra, allá las neuronas pecadoras lo están como maquinando para que uno lo hable, pero uno se guarda. ¿Sí? Nos quejamos de las cosas malas que nos pasan. Al ver que aparentemente Él no viene en nuestra ayuda. Decirme, me abandonaste. ¿Dijo Jesús alguna vez que nos iba a abandonar? ¿No nos dijo todo lo contrario? Y desde el Antiguo Testamento, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Y al final de Mateo 18 dice, estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, que es cuando Él vuelva. Es porque no creemos. ¿Sí? Pero lo peor, lo más trágico, es que podemos llegar a desconfiar de Él. Podemos llegar a desconfiar de Jesús y dudar que Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. No podemos permitirnos esto. O sea, no podemos dudar de la persona de Jesús, porque Él ha prometido que nos va a cuidar y nos está cuidando. Y tenemos múltiples promesas, hermanos. Podemos hacer todo un curso de las promesas de Dios de fidelidad a nosotros. ¿Qué más promesa? Que para los que aman a Dios todo ayuda bien. Una vez alguien me dijo, oiga, usted si todo lo malo le pasa a usted. Que yo era creyente. Y le dije, no, a mí todo lo que me pasa es bueno, está en la Biblia. Para los que aman a Dios todo ayuda bien. Yo tengo que verlo bíblicamente. Digo, pues no es malo, es bueno. ¿Sí ven? Y me lo dijo una persona creyente. Hermanos, hay que pensar teológicamente. Para nosotros ya no hay cosas malas. Todo lo que nos pasa nos ayuda a bien. Pero Jesús, Él es Dios, es soberano. Él se iba a quedar con esa increpación, con esa ofensa. No, Jesús va a salir, Él va a mostrar quién era Él. Y va a hacer una demostración de su poder. Entonces eso es lo que vemos, lo que vamos a ver más adelante, pero le damos el versículo 39 entonces. Mire, dice. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús, en su autoridad, se levanta. O sea, Él no les dijo, oiga, ¿qué les pasa desafiándome? O no había tiempo tampoco. O sea, Jesús les muestra su poder, no se pone a pelear con ellos de hablar, sino va a mostrar quién es Él. A mí me corresponde ser poderoso y soberano. Jesús se levanta y reprende al viento, por medio del cual se había levantado tan violenta tormenta. O sea, cuando vemos la composición del texto, la mar
la tormenta se ha levantado era por el viento que estaba estimulando el mar. Y Jesús le ordena al viento que se detenga. ¿Sí? Jesús también le dio la orden al mar de calmarse y de sosegarse. ¿Sí? Es decir, que se callara y se calmara completamente. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto tomó esto? ¿Cuánto tomó esto? Inmediato. Como si le hubieran congelado el agua. ¡Pum! ¿Esto es milagroso o no? ¿Alguno de ustedes ha lavado a su bebé en una tina? ¿Nadie? ¿Ha lavado a su bebito en una tina? ¿Nadie? Ah, bueno, claro, cambiado las costumbres. Y uno saca al bebito y ¿qué hace el agua? Se queda hartísimo tiempo. Y si es un mar como el de Galilea que tiene 25 metros de profundidad, que tiene como 18 kilómetros de largo, y una tormenta que movió así con el cuerpo de agua para que esté haciendo y se calme, eso toma horas. Y Jesús dice, cálmate, quédate quieta. Eso da miedo. Milagro. Milagro. Pero para él es difícil y la creó. Que yo te creé a ti, quédate quieto. O sea, y ahorita te agité, ahora quédate quieto. Inmediata efectiva. Jesús convierte la violenta tormenta en una inmediata calma. En el poder del Señor. El Señor interviene y lo que era la peor tormenta, la peor para estos navegantes, la convierte en una gran calma. Y así, cuando ponemos la fe en Jesús de verdad, en medio de la circunstancia más difícil, porque puede ser la muerte como vemos acá, el corazón va a descansar. Estoy bien, tengo paz, como dice la canción, gloria a Dios. El Señor está en control. Así me vaya de acá, voy a dormir y me voy con el Señor. Si el Señor se va a llevar a un familiar, es su voluntad, no puedo hacer nada contra ellos. Tú vas a perder el trabajo. Intente hacer las cosas bien. Me van a despedir, ¿qué puedo hacer? Poniendo ejemplos. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cristo nos guarda. ¿Sí? Las aguas se calmaron entonces no solo porque el viento cesó, que es solo natural. El impulso del agua las tendría moviéndose como les decía. ¿Sí? Es algo, hermanos, y esta era la señal para los discípulos. Solo Dios puede hacer esto. Lo acabamos de leer en el Salmo 107 que estamos leyendo. Solo Dios puede hacer esto. Es el poder de Dios. Es el control de Dios. Entonces, ¿Jesús quién es? Dios. Cuando se hablaba del Señor Yahweh en el Antiguo Testamento, que hacía esas maravillas, pues esas maravillas en el Nuevo Testamento era una profecía, era una figura y nos estaba prediciendo lo que Jesús iba a hacer en su ministerio terrenal. Que estas cosas que pasaban en el lago, ellos debieron haberse acordado de los salmos y decir, este es Dios. Dios está con nosotros. Vino a pasar aquí un tiempo con nosotros. La creación es un siervo que responde inmediatamente a la orden de su amo. Jesús demostró su autoridad divina y soberana sobre la naturaleza. Solo Dios tiene autoridad sobre la naturaleza. Entonces, ¿quién es Jesús? Dios. ¿Sí? Veamos unos salmos. No tienen que ir. Si quieren ir y alcanzan, bien. Pero vamos a leer unos salmos. Miren, Israel recordando las obras de Dios, dice, reprendió pues al mar rojo y se secó, y los condujo por las profundidades como por un desierto. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, el Nilo, o sea, el mar rojo, perdón, se abrió como dos paredes a cada lado. ¿Eso es un milagro o no? No como dicen algunos libros que estábamos conversando con un hermano ayer,
que era un pantanito, o sea, que una inundación, había barro. No, esto era un mar de verdad, porque si tienes dos paredes, ese mar es alto, o sea, es profundo. Y cruzas en seco, ¿cómo secas la tierra debajo de ese mar si no es un milagro? ¿Sí? Él maneja las aguas. Salmo 106:9 lo leímos ahora. Salmo 65:5 y 7. Con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación, confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de potencia, el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Esto no solo es alegoría, esto no es figurativo nomás. Dios calma el rugido de los mares. Dios maneja los mares. Y esto es una vocación para ellos que conocían el Antiguo Testamento, que el único que puede dominar los mares es Dios. Entonces, Yahweh estaba con ellos ahí. Y vamos a ver qué pasa con eso. Salmo 89:9. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Y Salmo 107:23 al 30. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal, temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. Entonces en su angustia clamaban al Señor, y Él los sacó de sus aflicciones, cambió la tempestad en calma, y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. Pareciera que el salmista como que estuvo mirando lo que estamos leyendo, ¿no? ¿En serio? Y esto evoca otra imagen en el mar que pasó Jesús con los discípulos. O sea, evoca dos cosas que pasaron. O sea, eso es una profecía, o sea, es una evocación profética de lo que iba a ser el Mesías. Que tenemos en los salmos que son proféticos también. Jesús estaba demostrando que Él tenía la autoridad del Dios mismo, de Dios mismo. Jesús tenía la autoridad y tiene la autoridad de Dios mismo, pero lo demuestra, lo demostró una y otra vez. ¿Sí? Y ante esa autoridad que proviene de su identidad como el Hijo de Dios, el Dios que se hizo carne ante su persona, Jesús, entonces exige que sus discípulos, los 12 en ese momento, y ahora nosotros, tengamos una fe correcta en Él. Que tengamos una fe correcta en Él, no solo creyéndolo, sino confiando en Él. Y esta es la tercera verdad que nos lleva a ver a Cristo como Dios y confiar solamente en Él. Y es que Jesús nos exige una fe correcta en el versículo 40 y 41. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados y cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aun el viento y la mar le obedecen? Yo les digo, hermanos, no nos falta conocimiento, nos falta confianza. No nos falta conocimiento, nos falta confianza. Confianza, porque toda confianza que no se pone en Dios es irracional. Esta historia es una historia llena de reprensiones, pero Jesús va a poner todo en orden por medio de su reprensión. ¿Y por qué les digo lleno de reprensiones? Versículo 40. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? O sea, primero actuó y después le respondió a lo que lo estaban preguntando. Y es de mucha sabiduría lo que dice el Señor y de mucha instrucción para nosotros. Los discípulos lo habían reprendido en su desesperación, insinuando que él era indiferente a su situación. Pero Jesús, en su lugar, reprendió al viento y ordenó al mar calmarse, haciendo que así fuera. Y ahora Jesús está reprendiendo a sus discípulos. O sea, los discípulos reprenden a Jesús, ¿sí? Ahora Jesús es el que reprende al mar y reprende a los discípulos. Reprende seres humanos y creación. Es el que pone en orden todo. Entonces, Jesús lo reprende a sus discípulos por su extremo temor ante la tormenta y su desconfianza. Jesús les reclama.
Ah, ustedes me reclaman que yo tengo cuidado y les reclamo porque no creen en mí. ¿Qué pasa? Y cuando es la tormenta, ¿qué está Jesús esperando? ¿Va a creer mi hijo o no va a creer? Sí, mi hijo, Dios. ¿Va a creer mi hijo o no? ¿Va a creer? Jesús está esperando si este siervo va a creer o no y va a tener confianza. Jesús no actuó, hermanos, porque los discípulos se lo pidieron o porque los discípulos lo despertaron, sino que Jesús actuó conforme a su identidad y siendo compasivo de los suyos y en control soberano de todas las situaciones, incluyendo la naturaleza, Él actuó y puso todo en orden. Y Jesús le reprocha literalmente, y esto es importantísimo, literalmente les dice, ¿por qué son cobardes? Cobardes. Es lo que dice ahí. Dice, cobardes. ¿Aún no tienen fe? Fue lo que les digo. ¿Por qué son cobardes? ¿Aún no tienen fe? ¿Fue suave la aflicción? ¿Fue fácil? No, si van a morir. Entonces yo no puedo decir, Señor, es que estuvo dura, estaba a punto de morirme, y Jesús va a decir, cobarde. Cobarde. Porque el punto no está en evaluar la tormenta, sino evaluar al Dios de la tormenta. ¿Aún no tienen fe? ¿Aún no tienen fe? O sea, les he mostrado tantas cosas y no tienen fe. Jesús nos ha mostrado tantas cosas y no tenemos fe. Han experimentado, vivido tantos milagros junto al Señor, habían comido con Él, viendo milagros de multiplicación de panes, enseñanza acompañada con autoridad, expulsando demonios, sanando enfermedades, perdonando pecados, pero aún no entendían que Jesús era Dios mismo que estaba caminando con ellos, que Dios mismo se subió a la barca con ellos. Y se necesitaría de muchos más milagros y señales, hasta el milagro final de la resurrección, para que los discípulos despertaran y entendieran que Él era Dios. Así es el corazón duro del hombre, hermano. Y si hombres con el mejor maestro, les tomó más de 3 años. Podemos esperar nosotros. Con Jesús enseñándoles, con milagros. Pues hay que tener paciencia en la iglesia. Con nosotros mismos, pero esforzarnos. Y más bien exaltar la paciencia de Dios. Exaltar la paciencia de Cristo. Hermanos, si ellos hubieran creído y entendido quién estaba con ellos, no se hubieran portado cobardemente. Si uno en verdad sabe que en esa barca está Yahweh, o sea, el Dios, uno no le da temor. Uno no le da temor. Y le quiero decirles algo. La incredulidad deshonra a Dios. La incredulidad deshonra a Dios. Y esto es un diagnóstico espiritual para nosotros también. Cada vez que como hijos de Dios somos cobardes y temerosos ante cualquier circunstancia o situación que se levante en contra, esto revela lo defectuoso de nuestra fe y que Dios sigue trabajando en ella para que no solo sepamos de su poder soberano, sino que Dios quiere que confiemos en Él. Que confiemos en Él, que dependamos 100% de Él. Cuando tememos y nos acobardamos ante las circunstancias, estamos demostrando que aunque confesemos de labios que Jesús es Dios, es nuestra confianza, nuestra fe en Él, la que aún tiene que crecer como los discípulos acá. ¿Sí? La cobardía de nosotros muestra que nuestra fe tiene que crecer. ¿Aún no tienen fe? ¿Aún no tienes fe? ¿Aún no tienes fe? Ya deberían creer en Él con todas las señales que Jesús les había dado, que había hecho entre ellos. Y así, nosotros hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas y en las vidas de otras personas, y aún ya deberíamos tener fe. Hermanos, no nos falta conocimiento, nos falta confiar más en Jesucristo. Miren, podemos hacer un curso intensivo acerca de los atributos de Dios. Amén, amén, sí, amén. Y aún así salimos del curso y en medio de las dificultades de nuestra vida, demostrar como los discípulos que somos cobardes y no hemos entendido quién es Jesús y quién es Dios. Nos podría pasar. Y tú me podrías decir, bueno, Marco, calma. Me podrías decir, yo no he visto ese tipo de milagros del mar de Galilea, así que no me pidas eso. Y yo te diría, pues tienes razón. ¿Sí? Esos milagros eran únicos de Cristo y sus apóstoles.
Pero tú sí has visto un milagro y es más grande que ese mar. Hay un gran y suficiente milagro. Si tú dices ser creyente, tu salvación es mayor que todos esos milagros. Se necesita más poder para redimir a un rebelde pecador como nosotros que para parar ese mar. Es el mayor milagro de todos. Nuestra salvación. Dios nos pasó de muerte a vida. Porque la señal más grande que Dios trino, porque todo participó en esa señal, fue que paró a Jesucristo entre los muertos. Es el milagro más grande, que paró a un muerto, le volvió a dar vida a Jesucristo. Para que ahora nosotros también sepamos de la resurrección y que si morimos en este cuerpo, Él nos va a resucitar en el día final, cuando Él regrese. ¿Sí? Nos pasó de muerte a vida, nos hizo nacer de nuevo. ¿Sí? Una obra que solo el poder de Dios puede hacer. Hermanos, cuando tememos, en realidad estamos siendo cobardes. Cuando Dios quiere que seamos valientes, ¿qué le digo a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Le digo, esfuérzate y sé muy valiente. Y valiente significa realmente confiar en Dios y perseverar en hacer su voluntad sin importar las circunstancias. Eso es ser valiente. No es la valentía del hombre que sale con armas y a pelear un conductor contra el otro y en violencia, no. La valentía divina es confiar en Dios. Que el poder, yo no tengo ningún poder. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. No puede haber tal contradicción en nosotros, hermanos. No puede haber tal contradicción en nosotros. Hermanos, debemos saber que Jesús es Dios, pero también creerlo. Y son las pruebas las que revelan dónde estamos en nuestra confianza con Dios. Los discípulos aún no conocían y entendían suficientemente la persona de Jesús. Pero ahora nosotros no tenemos la misma excusa. Tenemos más revelación que ellos hasta ese momento. Tenemos dos opciones ante la adversidad, hermanos, y las situaciones que pueden provocar temor en nosotros. Preocuparnos y asumir que a Jesús no le importa y así deshonrarlo, o resistir el miedo, confiar en Él y su carácter y su promesa confiando en Él. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda confianza que pongamos fuera de Dios es irracional. Solo Dios es digno de nuestra confianza. Pero este texto nos muestra que los discípulos no le contestaron las dos preguntas que Jesús le había hecho. Les digo, ¿por qué son cobardes? Porque no tienen fe. Ellos no le contestaron. Y ya terminando, entonces en su lugar, estaban sobrecogidos por lo que había sucedido. Versículo 41. Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es pues este que aún el viento y el mar lo obedecen? Estos hombres, muchos de ellos experimentados en el mar, por sus oficios, habían sido amedrentados y acobardados por una tormenta como jamás habían vivido. Pero lo que Jesús había hecho los llenó aún más de temor y terror. Esa tormenta no fue nada con que un hombre se parara, cállate y cálmate. Eso da más miedo. Es lo que se aterrorizaron. Se aterrorizaron. Sí, Jesús había hecho lo que ningún hombre había hecho en la historia humana con la naturaleza y estaban atemorizados con gran temor. Estaban aterrorizados. Ellos estaban aterrorizados. Pero no fue solamente lo que Jesús hizo, sino lo que implicaba, ¿se acuerdan su palabra favorita en estos días? Lo que implicaba ese milagro. ¿Qué implicaba ese milagro? La causa del temor, que aún el viento y el mar le obedecen. O sea, no es suficiente que le obedezcan demonios, no es suficiente que perdona pecados, no es suficiente que multiplica panes y hasta el mar le obedece. ¿Y el viento? Jesús tenía una autoridad sin igual, la autoridad del mismo Dios. ¿Y por qué estaban aterrorizados? Porque para el hombre pecador, el estar en la presencia de Dios es la experiencia más aterradora que puede ocurrir. Es lo más aterrador y está en la Escritura. Esto lo vemos una y otra vez en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Manoa en Jueces 13:22. Y Manoa dijo a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. E Isaías, al ver la gloria de Dios en Isaías 5, dijo,
Ay de mí porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. O sea, el que veía a Dios moría por su santidad. Esta, hermanos, es la pregunta más importante que todo hombre debe responder. ¿Quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que hizo milagros sin igual, que resucitó de los muertos, venciendo el mismo poder de la muerte? Si hemos creído en Jesús y reposamos completamente en Él para nuestra salvación, podemos ir confiadamente a Jesús en todas nuestras situaciones de necesidad, en todas nuestras pruebas, en todo nuestro temor. O sea, no está mal temer, hermanos. Hay que llevar el temor a Él. Estoy aterrorizado, señora, ¿qué hacemos? Ayúdame. Normal, o sea, va a pasar, pero hay que llevarle ese temor a Dios, la necesidad. Sabiendo que Él intercede ante el Padre por nosotros y Jesús siempre nos va a proteger. Ahora yo quiero decirte algo. Si tú viniste hoy aquí a la iglesia y no conoces a Jesús y su poder como Dios, tu vida está a la merced de muchos temores. No soy profeta, pero te puedo decir eso. Que en cualquier momento realmente te pueden destruir. Miedo a la enfermedad. Miedo a perder relaciones con personas. Miedo a desastres naturales. Miedo a perder el trabajo. Miedo a la pobreza. O el mayor temor del hombre, miedo a la muerte. Son reales. Pero la respuesta es Jesucristo. Jesucristo. Solo creer en Jesús es lo que puede matar tus miedos. Porque si no crees en Él, terminarás en lo más terrorífico que puede existir, que es ser excluido de la gloria de Dios, bajo la justa de Dios en el infierno y el lago de fuego por la eternidad. Si no has puesto la confianza en Jesús, arrepiéntete hoy de tus pecados, ve a Cristo y pon toda tu confianza, toda tu vida completamente en Él, hermanos. Hermanos, solo al saber, creer y confiar en Jesús como Dios, es que podemos vencer la cobardía ante las circunstancias y las cosas creadas que pueden parecer levantarse en contra de nosotros. Solo sabiendo quién es Jesús, podemos tener una relación correcta con Él mediante la fe y confianza que son para el único Dios verdadero. Miren esto tan hermoso. Pedro estuvo en esa barca. Pedro temió por su vida como los demás discípulos. Pedro junto con ellos se atrevió a reprender a Dios insinuando que no estaba cuidando de ellos. Pero Pedro vio no solo este milagro, sino muchos más milagros que le llevaban a confesar más adelante ya siendo anciano. En 1 de Pedro 5, 6 al 7 nos da esta exhortación y consejo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad delante de Él. Oigan, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Jesús, siendo Dios, es compasivo y misericordioso, como lo demostró en su ministerio terrenal una y otra vez. Si creemos en Jesús, que es Dios, entonces debemos descansar en su carácter compasivo y poderoso, que nunca le ha fallado a su pueblo y nunca nos va a fallar. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo que enviaste al mundo a morir por nosotros. Un misterio que no podemos entender, Padre Santo. Te damos gracias porque Él hizo señales, Señor, como ningún hombre podía hacer, porque no era solo un hombre, era Dios encarnado. Señor, ayúdanos, Señor, a no solamente confesar en nuestros cursos, en los estudios que hacemos, Señor, y sacar exámenes, de pronto buenas notas, o tal vez enseñar correctamente tu palabra a otros, sino, Señor, danos confianza en el Señor Jesucristo. Por favor, oh Dios, Señor Jesús, también
Oro a ti, oh Dios, Jesús, Señor, nuestro Salvador, nuestra roca. Señor Jesucristo, gracias por tu paciencia para con nosotros y ayúdanos a crecer en el conocimiento de ti por medio del Espíritu que tú nos dejaste para fortalecernos y para que llegáramos a toda la verdad, oh Señor. Ayúdanos a glorificarte, ayúdanos a depender de ti en cada instante de nuestras vidas. Que no seamos cobardes, Señor, sino confiados en ti, en esa confianza que está basada en los hechos poderosos que tú has hecho desde la creación del mundo y que seguirás haciendo hasta la restauración de todas las cosas, Señor. Te damos gracias y pedimos que esta palabra obre en nuestros corazones. Lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.